Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos estar juntos en una transmisión más del culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Sean todos bienvenidos y le invitamos a disponer su corazón para que este sea un tiempo especial de alabanza para nuestro Dios y meditación en su santa palabra. Vamos a comenzar nuestro tiempo de cánticos. ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Redención sublime y santa, imposible de explicar, que su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Nuestro tiempo de cánticos entonando el himno titulado Es dulce el nombre de Jesús. Es dulce el nombre de Jesús, raudal de paz, virtud y luz, pues Él por mí murió en la cruz. Santo y bendito nombre, nombre sin comparación, fuente de gran bendición, te va
tema de feliz canción es su sagrado nombre. Adoro el nombre de quien ve mis penas y su paz provee. Es fiel amigo, bien lo sé, amado y tierno nombre, nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, es su sagrado nombre. Deleite siento el nombre a oír de quien me vino a redimir. Tristeza soy en al decir el exaltado nombre, nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, es su sagrado nombre. Contar la gracia sin igual, jamás podrá aquí el mortal. El tema en gloria celestial será el grandioso nombre, nombre sin comparación, fuente de gran bendición, tema de feliz canción, es su sagrado nombre. Tengamos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar reunidos por este medio para continuar estudiando la bendita palabra del Señor. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 4, y vamos a dar lectura a los versículos 14 al 16. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, dice así la palabra del Señor: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente, dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Entonemos juntos el himno número 118, Quiero de Cristo más saber. Quiero de Cristo más saber, más de su dulce amor tener, más de su gracia demostrar, más de su salvación gozar, más libre de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató.
más quiero oír de su verdad, más quiero hacer su voluntad. Santo Espíritu, óyeme, y mi Maestro siempre sé. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató, más de su libro comprender, más comunión con él tener, más su voz dulce recordar, más sus mandatos acatar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató, más de Jesús y su esplendor, más de su reino y gran honor, de su venida, oh, dime más, de Cristo príncipe de paz. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Y con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche. Escuchemos. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gozo tan grande poder compartir con ustedes una noche más este estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Quiero invitarles a orar continuamente por nuestro país. Hoy es un día muy especial para nuestra nación. Oremos porque el destino de nuestro país esté bajo la dirección y la bendición de nuestro amado Salvador. Oremos por el señor presidente, sus colaboradores, ministros, por todas las personas que tienen el privilegio de tener cargos de autoridad sobre nuestra nación. Oremos para que ellos también puedan acercarse al Señor y recibir sabiduría de lo alto para poder gobernar con justicia y con equidad. Sabemos que fuera del Señor no existe la verdadera justicia. Pero bueno, vamos nosotros a la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. Como antecedente tenemos el hecho de que se nos habla del Señor Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. Entendemos históricamente que el sumo sacerdote era aquel que podía entrar en el lugar santísimo una vez al año y ministrar allí delante de la presencia del Señor, para lo cual debía cumplir con una serie de requisitos de purificación a fin de que al estar en la presencia del Señor no fuera consumido por la santidad del Señor. Tanto así que se dice que el sumo sacerdote debía tener atado a su cintura una especie de soga, de tal manera que si dejaban de sonar los cascabeles que estaban alrededor de su cintura, significaba probablemente que habría muerto. Entonces debía ser retirado de esa manera del lugar santísimo. Recordemos nosotros que Zacarías estaba ministrando al Señor cuando recibió la revelación del nacimiento de Juan el Bautista y él quedó sin poder hablar por su duda con respecto a lo que Dios habría de ser. Entonces, queridos hermanos, sabemos nosotros que ese era un lugar muy especial y trayendo a la memoria lo que nos narra el Evangelio de Mateo con respecto a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la forma como el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó, dándonos a nosotros esa libertad para acceder a la mismísima presencia del Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo en oración. Sabemos nosotros que el ministerio sacerdotal del Señor Jesucristo cumplía con los requisitos que estipulaba la ley, pero en cuanto a su eficacia, en cuanto a su cumplimiento, era mucho más satisfactorio que el de los hombres, y vamos a ver por qué en esta noche. Nos dice el versículo 14, y esto tiene que ver con nuestras necesidades espirituales el día de hoy. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Se lo describe al Señor Jesucristo como ese gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y se lo define a Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador, como el Hijo de Dios. Sabiendo que tenemos ese sumo sacerdote,
la exhortación para el judío creyente del siglo I es retener la profesión de nuestra fe. Retengamos nuestra profesión. Queridos hermanos, es importante que el Evangelio sea predicado con total fidelidad a su contenido, de tal manera que los creyentes de todos los tiempos de la Iglesia del Señor estemos tan bien firmemente asidos de esta palabra de justicia que, venga la dificultad que venga, nosotros no titubeemos ni trastabillemos en cuanto a nuestro andar en Cristo, mucho menos llegar a considerar el hecho de abandonar nuestra profesión de fe por las dificultades en cuanto a los tiempos que vivimos. Esa es la exhortación que reciben los judíos del siglo I y es la exhortación que nosotros recibimos en esta noche, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, quien nos lleva a través de la fe al mismísimo trono de la gracia de Dios. ¿Por qué razón? El sacerdote era el que ministraba entre Dios y el pueblo. Entonces nosotros tenemos un sumo sacerdote, un total mediador entre Dios y los hombres, dice Pablo escribiendo en la primera carta a Timoteo, sabiendo que el Señor Jesucristo es nuestro mediador. Mantengamos nuestra fe. Nadie más puede interceder y quiero que quede totalmente claro en esta noche porque he escuchado cosas diversas a lo largo de los años, personas que dicen que sus seres amados que han partido de esta tierra interceden por ellos, hermanos. No. Nadie puede interceder por nosotros delante del trono de nuestro Dios, sino nuestro Señor Jesucristo. Las palabras de Pablo son claras. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Jesucristo el Hijo de Dios. Versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces podrían generarse un sinnúmero de preguntas con respecto a esto, acerca de el Señor Jesucristo padeció las mismas tentaciones que nosotros en pleno siglo XXI padecemos. Yo quiero explicarle esto conforme a lo que dice la palabra del Señor acerca de la tentación del Señor. Ahora, esto quedó registrado para nosotros, pero no creo que haya sido el único evento en el que Satanás pretendió tentar al Señor Jesucristo a actuar fuera de la voluntad del Padre y en rebeldía a la voluntad del Padre. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 4 acerca de la tentación del Señor Jesucristo, nosotros vamos a encontrar que Él es tentado en tres aspectos. En primer lugar, en cuanto a las necesidades de su cuerpo, Dice la primera, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que encontramos aquí es una necesidad muy natural, una necesidad muy esencial. La necesidad de satisfacer el hambre de nuestro cuerpo. Y queridos hermanos, cuán susceptibles nos volvemos cuando se trata de satisfacer el hambre de nuestro cuerpo. Ahora, ¿era en sí esa la tentación, el simple hecho de tener apetito voraz después de 40 días de ayuno? No, sino el hecho de manifestar el poder sobrenatural de Él fuera de los designios divinos, porque quien está proponiendo esto es Satanás. Muestra que eres verdaderamente hijo de Dios y nosotros no tenemos que mostrarle nada a nadie, sino a nuestro Padre Celestial. Entonces, la pretensión de Satanás es que el Señor Jesucristo se saliera de los parámetros establecidos por Dios el Padre en cuanto a su ministerio mesiánico en esta tierra, manifestando su poder sobrenatural bajo la dirección de Satanás. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Podía? La pregunta aquí es obvia. ¿Podía o no podía el Señor Jesucristo hacer eso? Pero por supuesto que sí. El creador de todas las cosas y sustentador de todas las cosas, claro que tenía poder para hacerlo. Lo que está en juego aquí es el hecho de a quién obedecemos, aún en las circunstancias más difíciles y que podrían aparentar ser justificables para que el Señor Jesucristo hubiera hecho un milagro, que le costaba hacer un milagro. Ahora, es importante esto porque he escuchado más de una vez a personas decir que el Señor Jesucristo
manifestaba su poder sobrenatural desde que era un adolescente. Hay historias profanas que dicen que él hacía muñequitos de barro, soplaba sobre ellos y hacía palomitas y cosas por el estilo. Como he dicho, son historias profanas. El Señor Jesucristo se manifiesta a partir de los 30 años en su ministerio público, en su ministerio mesiánico. Él fue tentado en cuanto a esto, sus necesidades físicas. Podía satisfacerlas y la tentación era hacerlo fuera de los planes de Dios. Pensemos en esto. ¿Cuántas veces hemos pretendido satisfacer nuestras necesidades por caminos que no son los correctos? En segundo lugar, versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, fíjense esos cuestionamientos, échate abajo porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La segunda tentación tiene que ver con su propia vida. Cuando leemos el libro de Job, encontramos en el capítulo 2 esta sentencia que sale de los labios del mismísimo enemigo, piel por piel, ¿qué no dará el hombre por su vida, por su salud? En estos días en que la vida y la salud están puestas en juego a causa de este virus, ¿qué cosas estaríamos dispuestos a hacer por preservar nuestra vida? ¿Estaríamos dispuestos aún a acudir a fuentes que no son lícitas delante de Dios? ¿Por qué digo esto? He escuchado en algunos casos a lo largo de mi vida ministerial de personas que han acudido a curanderos, han ido a brujos, porque los médicos no les han dado una respuesta científica a los padecimientos, a las enfermedades, a los síntomas que padecen. Queridos hermanos, debemos tener claro esto. Aun cuando se trate de nuestra propia vida, si los medios no son los lícitos, nosotros nos sujetamos a la voluntad del Padre. Y el Señor Jesucristo, frente a esta realidad, dijo claramente a Satanás, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De esta manera se responde a este tipo de pretensiones. Ahora, yo quisiera que usted observe que ambas tentaciones empiezan con la misma expresión, si eres hijo de Dios. Miren, queridos hermanos, Satanás estaba tratando de obligar a través de esta sentencia, de esta oración, tratando de obligar que el Señor Jesucristo manifestara su persona para satisfacer la pretensión de Satanás con cuestionamiento. Si es que eres, o sea, si no lo haces, queda en duda si eres o no eres. Queridos hermanos, esto nos permite a nosotros y de manera especial a los jóvenes a responder, nos permite responder de una manera acertada frente a cierto tipo de pretensiones. Por ejemplo, hay jóvenes que son presionados socialmente para usar bebidas alcohólicas. Si eres hombre, te tomas este vaso de licor o de cerveza o de cualquier bebida alcohólica, si es que eres verdaderamente hombre. También he escuchado a jovencitos que se les ha pretendido presionar para empezar su vida sexual antes de tiempo. Si eres hombre, hazlo. Queridos jóvenes, queridas señoritas, nosotros no tenemos que actuar bajo ese tipo de presunciones, de cuestionamientos. Si es que eres, yo no tengo que demostrarle que soy hombre a nadie. Yo nací hombre y punto. Usted nació señorita, usted nació mujercita y punto. Cualquier forma de pretensión de esa naturaleza, si es que tú eres cristiano, entonces haz esto o aquello. Nosotros jamás vamos a actuar dentro de esos planteamientos. Nosotros no vamos a actuar para demostrarle a nadie lo que somos, porque lo que tenemos que demostrar lo hemos hecho delante del Señor. Y es a Él que debemos mostrarle lo que nosotros somos y lo que hacemos. Y Él es el que determina quiénes somos nosotros, no los agentes externos, sino el Señor nuestro Dios. Entonces, la tercera tentación va encaminada a lo peor de todo. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Nos dice la Escritura que el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La intención del Señor Jesucristo
Era traer salvación a todos, como nos dice el apóstol Pablo, como nos dice el apóstol Pedro, que el deseo del Señor es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos. Entonces, ¿por qué no usar atajo? Todo esto te daré si postrado me adorares. En primer lugar, Dios no tiene que pedirle nada a Satanás porque el Señor es Señor de todo lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra. Es Satanás el que tiene que pedir permiso. En segundo lugar, la respuesta del Señor Jesucristo es clara. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que, queridos hermanos, el Señor Jesucristo fue tentado en esos principios en los cuales nosotros también somos tentados. El principio de actuar con medios incorrectos para alcanzar fines que son justificables. El pragmatismo. Queremos conseguir esto y no importa si los métodos son lícitos o no. Y hermanos queridos, esto atañe también al quehacer de la iglesia. A veces nuestro afán es que la iglesia crezca, ver números y por supuesto que es bueno. Una iglesia saludable es una iglesia que debe crecer por multiplicación, no por división. Por multiplicación debe crecer la iglesia del Señor. ¿Qué significa esto? Que los creyentes debemos evangelizar. Y el anhelo de todo creyente es ver su iglesia grande, numerosa, pero no a cualquier precio, no a cualquier costo y no bajo cualquier metodología. ¿Por qué razón? Porque nosotros no somos dueños del camino. El camino fue establecido por el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo es el que establece la vara, la medida, el estándar o como usted desee llamarlo. Y el Señor Jesucristo dijo que todo aquel que quiere ser su discípulo debe estar dispuesto a morir a sí mismo. No podemos nosotros plantear un evangelio más barato o más cómodo para que nuestra iglesia esté llena. El evangelio debe ser predicado tal cual como lo enseñó el Señor Jesucristo. Y Él es el que da el crecimiento, no las estrategias. Ahora, volviendo a Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. El Señor sí puede y de hecho se compadece de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, con una gran diferencia, sin pecado. El Señor Jesucristo padeció las tentaciones como nosotros también las hemos padecido, con la gran diferencia en que Él no fue seducido por ninguna tentación, porque Dios no puede ser tentado, no puede caer en tentación, porque Él es la esencia de la santidad. Pero Él padeció lo que nosotros hemos padecido. Al tomar la forma de hombre, al encarnarse, el Señor Jesucristo experimentó la sed, experimentó hambre, experimentó cansancio, experimentó angustia de muerte. Y por esta razón, Él puede ser totalmente compasivo con cada uno de nosotros. Entendiendo todo esto, queridos hermanos, el versículo 16 suena como una conclusión poderosa. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, entendamos bien esto. Yo puedo orar con total libertad al Padre Celestial por medio del Señor Jesucristo en momentos de enfermedad, de angustia, de desesperación, de tristeza. Queridos hermanos, cuando no puedo resolver problemas, cuando me siento cansado, cuando me siento atribulado, cuando siento miedo, cuando siento gozo, en toda circunstancia de mi vida puedo acudir al trono de mi Padre Celestial por medio de mi Señor y Salvador Jesucristo, que es mi sumo sacerdote. Nosotros ya no necesitamos de sacerdotes terrenales porque tenemos al gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bendito sea el glorioso nombre de Jesús. ¿Por qué razón? Este es el sacerdote perfecto por cuanto Él no tiene que ofrecer sacrificios por sí mismo, por cuanto en Él no hay pecado. Ese sacerdote perfecto porque Él conoce bien la necesidad de nuestro ser.
Es el sacerdote perfecto porque es el que pagó con su sangre, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió por mis pecados y delante del Padre Celestial va como mi abogado a interceder por mí. Yo no necesito intercesión ni de los apóstoles, ni de los santos, ni de nadie más, solo del Señor Jesucristo, porque Él es todo suficiente para llevar mi carga, mi petición delante del trono de la gracia de Dios y de esta forma hallar el oportuno socorro para nuestras almas. Vamos a leer el capítulo 5, versículos 1 al 10 para ver esta explicación acerca de ese sumo sacerdocio de nuestro Señor. Porque todo sumo sacerdote, dice el autor de la carta a los Hebreos, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres. Por eso es un intercesor en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. El común denominador de los judíos no podía entrar al tabernáculo y ofrecer sacrificios en el lugar santo, mucho menos en el lugar santísimo. No podía hacer nada de eso, sino que el sacerdote ocupaba ese lugar y ocupaba ese ministerio. Y luego dice el versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, dice aquí el versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, el Señor Jesucristo, igual que los sacerdotes terrenales, recibió una ordenación de parte del Padre Celestial para cumplir con este ministerio, con la gran diferencia de que él no tenía que ofrecer pecados por su sacrificio por su debilidad. Entonces, Cristo en los días de su carne, dice el versículo 7, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Veamos algunas cosas en esta noche, todavía tenemos algo de tiempo. En primer lugar, nos habla de la obra del Señor Jesucristo y se lo refiere con Melquisedec, un sacerdote del que se hace referencia en el libro de Génesis y del cual se dice que no tenía una descendencia, no se conocía de él, se hablaba de un sacerdocio eterno y se lo refiere de esa manera al Señor Jesucristo, hablando de su eternidad y su sacerdocio magnífico. Y Cristo dice en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hay un detalle interesante en Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. El Señor Jesucristo, previo a ser entregado en manos de pecadores, se retira al huerto de Getsemaní a orar con sus más allegados discípulos. Y estando con ellos, él se aparta a distancia de tiro de una piedra, dice la Escritura, y se retira a orar. Su oración es impresionante. Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí encontramos ese clamor, esa oración y lágrimas derramadas delante de Dios el Padre, que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, qué interesante este detalle, ver al Señor Jesucristo en la misma posición en que nosotros a veces estamos, de rodillas delante de nuestro Padre Celestial. Nosotros no oramos al Espíritu Santo, oramos a nuestro Padre Celestial como manda la Escritura, ¿no? Al Padre por medio de Jesucristo. Y lo vemos a Él clamando en medio de la angustia, en medio de la desesperación de esa noche,
porque se aproximaba el momento en que sería entregado en manos de pecadores para luego de ello ser crucificado por nuestros pecados. Y lo vemos al Señor Jesucristo orando, y nos dice la Escritura, su oración fue oída por su temor reverente. En ese sentido, queridos hermanos, el Señor Jesucristo nos enseña con su ejemplo la conducta nuestra hacia nuestro Padre Celestial y todo lo que Él hizo a fin de ser nuestro sumo sacerdote perfecto. Y aunque era hijo, esta parte es tan hermosa, por lo que padeció aprendió la obediencia. Fíjense que el Señor Jesucristo, y es una oración linda, no decreta, no declara, no ordena, sino que de una manera tan hermosa se sujeta a la voluntad soberana de su Padre Celestial a fin de que el plan perfecto de la salvación para los hombres se cumpliese tal cual como había sido diseñado desde la eternidad. Entonces encontramos nosotros ese clamor del Señor y esa obediencia. Quisiera leerlo como lo expresa el apóstol Pablo escribiendo en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Leo el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, los versículos 7 al 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice aquí, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. En ese sentido, el Señor Jesucristo ocupa un lugar preponderante frente a la imagen tanto de Moisés como de Aarón, el sacerdote del Señor. ¿En qué sentido? El Señor Jesucristo, pudiendo haber manifestado su poder de una manera muy libre y soberana, sujeta toda su deidad a la voluntad soberana del Padre Celestial. Aprende y nos enseña a nosotros el principio del sometimiento, de la sujeción, de la obediencia. Un verdadero hijo de Dios es uno que se somete a la bendita palabra del Señor. Un verdadero hijo de Dios es aquel que obedece al Señor, aun cuando las circunstancias son tan difíciles de comprender, de resistir, de soportarlas. El Señor Jesucristo aquella noche, ante la inminencia de su muerte en la cruz y de una manera tan cruenta, somete su voluntad. Si esto es lo que hay que hacer, lo hago. Vemos nosotros ese lado de la humanidad que se identifica tan plenamente, tan abiertamente con nosotros. La angustia de la muerte lo lleva a ese clamor con temor reverente delante del Padre: si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad. Esto nos da una lección tremenda y hermosa, maravillosa a nosotros, para que en tiempos de pruebas y de aflicción aprendamos nosotros que sobre nuestros intereses personales, hermanos amados, está la voluntad soberana de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Aun cuando los resultados aparentemente no sean favorables para mí, si lo que voy a hacer le agrada al Señor, pues eso lo haré. Si esto no le agrada a Dios, no lo voy a hacer, porque no es el plan de Dios para mi vida. El Señor Jesucristo nos enseña este tremendo ejemplo, y luego el versículo 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amados hermanos, el sacerdocio del Señor Jesucristo deja totalmente atrás el sacerdocio de los hombres. El Cordero perfecto de Dios cumple también la función de sacerdote perfecto de Dios para nosotros, cosa que vamos a estar ampliando más adelante con la ayuda del Señor. Pero quiero en esta noche que usted se quede con esto que voy a decirle. Amado hermano, querida hermana, hay momentos en la vida cristiana que nosotros sentimos que nuestros problemas, nuestras dificultades se asemejan a grandes gigantes o montañas insalvables
que parecerían amenazarnos con destruirnos. Y a veces sentimos que nuestras oraciones no son suficientes y que requerimos de alguien superior a nosotros para que ore por nosotros. En otras palabras, he escuchado varias veces creyentes decirme esto: pastor, ore por mí porque a usted Dios lo escucha. Por favor, preste atención a lo que voy a decir en esta hora. Quiero que usted tenga la seguridad que Dios escucha su oración. Y que su oración delante del Señor es tan buena como la oración del pastor o como la oración de cualquier otro creyente. Dios escucha la oración de sus hijos. Por eso la Escritura dice en Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante: pedid y se os dará. El Señor quiere que nosotros le pidamos. El Señor quiere también que usted tenga la seguridad de que usted lo único que necesita para llegar al trono sublime de la gracia de Dios es al Señor Jesucristo. No necesita al pastor para llegar a la presencia del Señor, ni a los diáconos, ni a algún creyente especial. Es hermoso orar los unos por los otros. Lo que quiero que usted tenga seguro es que así como Dios escucha al pastor y al mejor de los hermanos que usted puede imaginar en su vida, Dios también le escucha a usted. Yo quiero que en esta noche usted acuda al trono de la gracia de Dios, suplicando el oportuno socorro para su alma, con la plena certidumbre de que Dios, por medio del Señor Jesucristo, en esta noche le está escuchando a usted. Así que quiero que se quite de la mente la idea de que tal vez Dios no escucha sus oraciones. Eso es lo que Satanás quiere que usted crea. Yo quiero decirle que aún estando en nuestros más profundos y oscuros delitos y pecados, el Señor escuchó nuestra oración cuando vinimos ante Él, convictos de nuestro pecado, arrepentidos de nuestro pecado y desesperados por la salvación suya. Si Dios nos escuchó en esa ocasión, queridos hermanos, Dios también nos escucha ahora, cuanto más sabiendo que somos sus hijos. Entonces, queridos hermanos, acerquémonos confiadamente por cuanto Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto por nuestros pecados, sabiendo que Cristo fue puesto por Dios el Padre para ser nuestro sumo sacerdote perfecto. Tengamos plena libertad de acudir ante el trono de la gracia de nuestro amado Señor, nuestro Padre Celestial, porque Cristo, nuestro Salvador, lo hizo posible. Entonces, con todo mi corazón, bendito y alabado sea el precioso nombre de Jesús, que murió para que usted y yo en esta noche lleguemos al trono de la gracia de Dios con total confianza. Que Dios los bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio bíblico de esta noche y vamos a finalizar alabando a nuestro Señor. Al Cristo vivo sirvo y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador.
Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Regocija cristianos, hoy himnos entonar, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. Ayuda y esperanza es del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. No dejemos de orar por nuestra nación, no dejemos de orar por nuestros hermanos, no dejemos de orar por nosotros mismos. Cuanto más ahora que tenemos la seguridad de que por medio del Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, Dios el Padre, escucha nuestra oración con total claridad. Así que oremos en esta noche para despedirnos. Amado Padre Celestial, gracias te damos de todo corazón por tus bondades, por tus misericordias, por tu amor inmenso para con nosotros al darnos a tu Hijo Jesucristo para que fuese nuestro sumo sacerdote y que por medio de él, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario, nuestras oraciones lleguen ante tu trono de gracia. Por eso, Señor, te amo y te alabo y te doy las gracias, porque Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, quien intercede ante tu trono de gracia por cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, mi Señor. Cuán reconfortante saber esto ahora que vamos a descansar, al saber que aún en la noche, mi Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros y guardando nuestro sueño. Bendito seas por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga.